Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos ya listos para llevar a cabo un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Estamos, como cada semana, muy contentos y muy felices de darte una cordial bienvenida. Estamos transmitiendo desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México y nos da mucha alegría recibir noticias de que este repaso está siendo de bendición para tu vida como estudiante que pasas tu lección, pero también como maestro que tienes la responsabilidad de exponerlo ante tus alumnos. Esperamos que este estudio que estamos teniendo basados en la Epístola de Santiago esté siendo de bendición para tu vida. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 7, titulada Dominar la lengua. Y me gustaría introducirla de la siguiente manera. Yo creo que todos nos hemos gozado en algún momento en la naturaleza y en ver árboles frondosos, ¿no es cierto? Y hay ciertos lugares de nuestro país donde hay árboles bien grandes, con un tronco bien ancho, ¿verdad? Y llenos de hojas, muy lindos. Lo interesante es que a veces esos árboles grandes caen, y caen solos. Y cuando la gente va a investigar por qué cayeron, porque se veían fuertes, se veían con raíces bien profundas, y van a analizar por qué, se dan cuenta que el tronco está hueco, porque las termitas por dentro van carcomiendo, van acabando con el árbol, y finalmente el peso le gana y finalmente cae. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque si nosotros nos ponemos a pensar en el tamaño de una termita en comparación con el árbol, pues una termita, ¿qué tamaño puede tener? Pero ¿cómo es interesante que algo tan pequeño pueda producir efectos tan grandes, destrozos tan grandes? Hoy vamos a hablar justamente de un órgano que también es muy pequeño, pero puede, mal utilizado, hacer mucho daño. Vamos a hablar de la lengua. La lengua que a veces, con palabras mal dichas, puede causar grandes destrozos. Y por eso la lección es interesante, porque debemos pedirle a Dios que nos ayude a controlar la lengua y nos ayude a controlar nuestras palabras para que en lugar de destruir, podamos edificar. Como verás, la lección seguiremos con lecciones prácticas, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Como cada semana, tenemos el gusto de darle la bienvenida a nuestros dos amigos y colegas de este panel, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida a la lección número 7, pastor. Sí, vamos avanzando ya, prácticamente estamos pasando la mitad. Yo creo que ha sido una lección muy interesante. Dijimos en un principio cuando iniciamos el repaso de la lección que sería un libro muy corto, pero con un gran contenido. Bueno. Y creo que así ha sido y lo estamos disfrutando bastante, ¿no? Sí, y se disfruta mucho, pastor, porque son conceptos bien prácticos, ¿verdad? Suelen ser bien prácticas, ¿no? Nada teológicas, ¿no? Profundas, o sí son teológicas, pero manejadas de una manera muy práctica, ¿no? Por ejemplo, las palabras, ¿no? La lengua. Sí, la lección de esta semana yo creo que nos habla de lo más difícil de controlar. Es lo más difícil de controlar, ¿no? Yo creo que una gran cantidad de personas tenemos problemas a veces con ello, porque a todos nos pasa, ¿no? Sí. Así que hay que pedirle a Dios que nos ayude a entender la lección de esta semana y nos dé fortaleza a través de su Santo Espíritu para que podamos practicarla, ¿no? Amén, amén, que es lo más importante. Pastor Abraham Ramírez, director del Ministerio Personal Escuela Sabática, nos place también darle una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Pues hablaremos de un pecado común, yo creo que de la humanidad, ¿verdad? Se dice que no hay una persona que no peque, que no cometa un pecado. Y de los pecados que más se repiten y en los que es más fácil caer y que trae consecuencias más graves, es el asunto de no sabemos dominar la lengua. Dios quiera, ¿verdad?, que al estudiarla nos dé también la capacidad para refrenar la lengua. Claro que sí, pastor. Bastante complicado, pero también Dios nos puede ayudar, ¿verdad? Gracias, pastor. Si les parece bien, vamos a proveer el bosquejo basado en 3 puntos, donde se encierra el contenido de la lección. Y vamos con el primer punto, pastor. Sí, de acuerdo a la lección, tanto domingo y lunes, podemos englobarla en lo siguiente: enseñando con palabras responsables. La enseñanza es básica,
La palabra tiene poder, por lo tanto hay que enseñar con palabras responsables. No podemos nada más hablar para enseñar, hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para enseñar correctamente. Correctamente, sí, bien basados en su palabra. El segundo punto sería, Pastor Abraham. El segundo punto, pastor, sería: lo pequeño puede causar gran daño. Sí, específicamente hablaremos de la lengua y del poder que ésta tiene, que puede, aunque es un órgano pequeño y está guardada, pero sale rápidamente, se mueve rápidamente y puede causar gran daño. Claro que sí. Así que lo pequeño puede causar gran daño. Y el tercer punto, si les parece bien, solo fuente de bendición. Sí, la lengua puede servir para dos cosas, ¿no? Dice Santiago, con ella podemos bendecir y después de que bendecimos al reto a maldecir. Bueno, pues hay que pedirle a Dios que nada más nos ayude a utilizarla como fuente de bendición. Sí, como fuente de bendición, que es, yo creo que lo básico que pide aquí, ¿no? Es el objetivo. Bien, entonces para todos los que siguen este bosquejo en su estudio o maestros que van a exponer su lección, la sugerencia sería, primer punto, enseñando con palabras responsables. El segundo punto, lo pequeño puede causar gran daño. Y el tercer punto, solo fuente de bendición. Vamos a hacer una pequeña pausa, si les parece bien. Y en un momento regresamos al desarrollo de esta lección número 7, dominar la lengua. Bien, estamos de vuelta y estamos a punto de desarrollar este estudio basado en la lección número 7, titulada Dominar la lengua. Si les parece bien, vamos a hacer una oración antes de iniciar este repaso. Cariñoso Padre, queremos suplicarte que tú tomes posesión de nuestra lengua, de nuestras palabras, para que todo lo que salga de nuestra boca edifique a nuestros hermanos y que esté fundamentado en tu santo libro, en tu santa palabra. Que realmente aprendamos, Señor, a utilizar nuestra boca para bendecir y no para maldecir. Dirígenos, Señor, que sea de provecho este repaso de la lección para nuestra vida y para los que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, dominar la lengua, algo bastante complicado de hacer, dijimos, y vamos a entrar de lleno con este primer punto, enseñando palabras responsables. Pastor Abraham, Pastor Isidro, pues el capítulo 3 de Santiago justamente comienza diciéndonos que no nos hagamos maestros como muchos quieren serlo, ¿verdad? Porque vamos a ser juzgados severamente por nuestras palabras, pastor. Sí, yo espero que ninguno de los maestros de escuela sabática que justamente nos está viendo, después de leer así el texto como está Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros, y de pronto ellos dicen, y mejor voy a renunciar a ser maestro de escuela sabática. Me acaban de nombrar. Me acaban de nombrar, perdón, una vez mi renuncia, ¿no? Sí, yo creo que tenemos aquí que recordar el contexto, ¿no? En aquellos días el maestro o el rabino en la tradición de los judíos era una persona que tenía dos características, era muy sabia y muy respetada. Así que tenía dos características básicas, ¿no? Y fíjense lo interesante, el título de rabino o rabí, como se le da a Jesús, no se le da porque haya estudiado en alguna escuela, ni a los rabinos, a los grandes rabinos se les daba porque hubieran estudiado en aquellos días en la escuela de Shammai o en la escuela de Hillel, que eran dos de las grandes escuelas teológicas del tiempo de Jesús. No porque estudiaran en la escuela, en alguna de esas escuelas se les llamaba así. Se les llamaba rabinos. Rabino era un título honorífico que se le daba a las personas a causa de su forma de vivir. Y entonces eran personas dignas de imitar, había personas que les rendían admiración. Y nosotros tenemos que recordar que de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras, por ejemplo en Hechos capítulo 13, versículo 1, dice que en la iglesia había maestros, ¿verdad? Y eso es uno de los puntos muy, muy buenos. Por lo tanto, los maestros, dice, había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, eso era lo que había. Entonces, en la iglesia también era un título de honor, ¿no? Para el grupo
de creyentes, eran aquellos que tenían un don especial. Ahora, con esto que hemos mencionado, había personas que querían ser maestros para recibir todo lo que aquí decía. Es decir, se creían muy sabios, querían ser respetados y querían que la gente les diera ese título de admiración. Oh, este es un maestro, este es un rabí, mira cuánto sabe, ¿no? Claro. Entonces, ese era el punto básico. Por eso es que el Señor Jesucristo le tuvo que decir un día a los discípulos, miren, no quieren que los hombres les llamen rabíes, porque solamente hay un rabí, su maestro, es decir, yo soy el único maestro, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí Santiago, los desanima para que sean personas que busquen que los demás solamente los miren a ellos. No eran nombrados, sino ellos querían... Así es, ellos decían, ¿saben qué? Pues es que yo sé más que el maestro. Puede darse en nuestros días, ¿no? Alguna persona dice, pues yo sé más que el pastor. Nunca estudia teología, pero dice que sabe más porque lee muchas cosas del internet y a veces lee cosas equivocadas, pero algunos piensan que ya con eso saben más y yo sé más de esto, yo sé más del otro. Bueno, lo que el Señor Jesucristo dice es, justamente ese tipo de maestros que buscan traer la atención hacia sí mismos, no sean así, son los que no debiésemos ser ninguno de nosotros, ¿no? Correcto, porque además ese versículo que leímos, Pastor Abraham, dice que van a ser juzgados de una manera muy especial. Sí, se juzga y se le demanda mayor responsabilidad al que se supone que sabe más. Correcto. A los que son maestros, a los que tienen una influencia sobre otros, a los que enseñan. Uh-huh. Así que, bueno, todos podemos ser buenos maestros. O podemos ser de estos maestros que buscaban sobresalir nada más para recibir honores. Pero yo creo que todos podemos ser buenos maestros, porque todos tenemos nosotros podemos ejercer una influencia sobre otras personas. Un padre, una madre sobre los hijos. En la iglesia, ¿verdad? Las personas nos ven con cierto respeto porque, reconocen los maestros de escuela sabática, por ejemplo. Claro. Así que entonces debemos, como se llama la primera parte, enseñando con palabras responsables. Debemos de fijarnos qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Sobre todo en la clase de escuela sabática. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad los maestros de escuela sabática. Tenemos media hora cada semana que nadie lo tiene. ¿Sí? El pastor viene, ¿verdad? Y predica, pero predica, no sé, cada 15 días, cada 3 semanas. Pero el maestro de escuela sabática cada semana tiene media hora para enseñar y debe hacerlo con palabras responsables. Y con un mensaje, pastor, basado, bien cimentado en la palabra. En la palabra de bien Dios. Estructurado. Qué lástima cuando llegas a una clase, pastor, y de repente escuchas que el maestro no se preparó. Sí. O solamente habla sus conceptos. Dice sus conceptos, sus opiniones. Yo opino que esto quiere decir así. Vamos a la palabra de Dios. El libro, ¿verdad?, que tiene influencia positiva y que tiene autoridad es la santa palabra de Dios. Creo que de aquí, cuando enseñamos de la Biblia, entonces estamos enseñando con palabras responsables. Porque puede ser, y debemos nosotros estar conscientes, que en la lengua, en la palabra, está el poder de la muerte o de la vida. Con las palabras que digamos podemos dar ánimo, esperanza, podemos hacer que las personas se levanten, ¿verdad? Y con la gracia de Dios espiritualmente puedan emprender vidas cerca de Cristo Jesús, ¿no? Pero también con las palabras que digamos podemos alejar a las personas de Cristo Jesús. Dice la lección, debemos de temblar antes de hablar, porque tenemos gran responsabilidad. Podemos extraviar, pastor, de repente con unos mensajes que se levantan por ahí raros y llevamos a la gente a abandonar al pueblo de Dios, pastor, con nuestras enseñanzas. Sí, porque recuerden, los pensamientos llevan a las palabras y las palabras llevan a las acciones. Por eso es que cuando decimos aquí hay que hablar con responsabilidades, cuida bien lo que dices, porque puedes extraviar a una persona, la puedes llevar a la perdición.
cuando hay alguien que habla en contra de la iglesia, cuando hay alguien que habla en contra del pastor, cuando hay alguien que habla en contra del liderazgo local, los ancianos, etcétera. Cuidado, cuidado, porque esas palabras justamente son las que más dañan, ¿no? Cuidado cuando decimos yo sé más que, porque realmente la humildad debe ser una característica de la persona. O cuando decimos es que la iglesia está equivocada. A ver, cuidado, porque podemos tergiversar inclusive muchas cosas, ¿no? Ambos podemos ver una misma actividad o ser partícipes de un mismo acto y le podamos dar interpretaciones diferentes. Podemos ver una fotografía y podemos, como no estamos en el contexto adecuado, interpretarla equivocadamente, y entonces podemos decirle a los demás, es que esto significa, a ver, espérate, un juicio inmediatamente. a ver, espérate, Sí. espérate. ¿Cuál es el contexto de esa fotografía? ¿Cuál es el contexto de eso que dijo? ¿Cuál es el Todo eso lo debemos buscar. Por eso es que dice, cuando eres maestro, y maestro es todo aquel que enseña. Por ejemplo, cuando enseñamos la fe de Jesús, somos maestros. Cuando nos dan para que demos una clase de laicos, somos maestros. Un tema, Algún tema, jóvenes. eso es ser un maestro. Entonces, en todo eso que decimos, tenemos que tener cuidado con lo que a veces dejamos caer, ¿no? Hay mucha gente que deja caer lo que el pastor Daniel Belvedere llamaba los ganchos, ¿no? Deja caer algunos ganchitos para que te quedes ahí pensando, y al rato cuando te quedas pensando empiezas a investigar y al final es posible que termines creyendo lo que la iglesia ni siquiera cree, ¿no? Uno debe tener mucho cuidado. Las palabras llevan a las acciones y podemos hacer que la gente actúe de manera equivocada, ¿no? Y si vemos una persona que actúe y que se torne dura, puede ser que se torne más dura y al rato quede resentida, ¿no? Puede ser resentida con la iglesia o con el liderazgo de la iglesia. Correcto. Pastor, Sí, la lección, y también el pastor ha mencionado que los pensamientos preceden a las palabras, y las palabras preceden a las acciones. Entonces vayamos a la fuente de nuestros pensamientos, son la fuente de nuestras palabras. Entonces debemos de tener nuestros pensamientos, nuestra mente situada en un lugar seguro. santificados. Santificado, y ese lugar seguro es la santa palabra de Amén. Dios, ¿no? Si nosotros nos alimentamos de la santa palabra de Dios, nuestros pensamientos van a ser puros y por lo tanto también nuestras Las palabras. Así que entonces vayamos continuamente a la palabra de Dios, llenemos nuestra mente, nuestros pensamientos de ella, para que podamos hablar palabras de vida. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo el Señor Jesús. Correcto. Gracias, pastor. Pues vamos a ir a una pausa con este hermoso pensamiento, que nuestros pensamientos se santifiquen para que nuestras palabras bendigan. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a este interesante repaso de la lección número 7, dominar la lengua. Ya volvemos.
Bien, estamos de vuelta y estamos analizando la lección número 7, dominar la lengua. Analizamos el primer punto, que tiene que ver con enseñar palabras, con palabras responsables, ¿verdad? Un gran llamado que se nos ha hecho a todos los que de repente tenemos que hablar, compartir un tema, o maestros de escuela sabática. Debemos ser muy responsables con lo que decimos. Y vamos a entrar al segundo punto, que es lo pequeño puede causar gran daño. Pastor Abraham, Pastor Isidro, pues la lección es muy clara. El freno de un caballo, el timón de una nave, una chispa en un bosque. Y decíamos a la introducción las termitas acabando con los árboles. Pastor, algo muy pequeño, ¿verdad? Pero puede causar grandes destrozos. Las palabras. Sí, este es justamente lo que Santiago está tratando de decirnos. Si vemos los tres ejemplos, el cuerpo de los caballos es muy grande, pero siguen la dirección hacia donde le conduce el freno. Y el freno solamente está en una pequeña partecita que es la boca del caballo, ¿no? Pero si le jalas a la derecha la rienda, va hacia la derecha; le jalas a la izquierda, va hacia la izquierda; lo dejas que siga de frente, va de frente, ¿no? Es algo muy pequeñito. Un barco entero sigue un pequeño timón. No es tan grande, pero sigue el rumbo que el timón marca. Y lo mismo, ¿no? El bosque, hectáreas y a veces miles de hectáreas se han perdido porque todo empezó con un pequeño fuego. Y ese pequeño fuego a veces se hizo con un cerillito, a veces con un pequeño vidrio que se dejó por ahí, a veces con una colilla de cigarro. Pero eso pequeño produce muchos resultados. Por eso el principio que está detrás de esto es lo mismo. Algo grande y difícil de dominar es dominado por algo muy pequeño y fácil de manejar. El gran problema aquí, ¿verdad? Porque así es como decimos, ¿no? ¿Cómo dominas un carro? Por algo muy pequeño que tú lo puedes manejar fácilmente. El gran problema aquí es que la lengua es muy pequeña, es lo que puede dominar toda una vida, toda una persona, pero es así difícil de dominar. O sea, ¿cómo le ponemos freno, sí, pastor? Por eso es que, decíamos, en los otros tres casos, parece que es, pero algo pequeñito lo maneja. Bueno, aquí la pregunta que nos debiésemos hacer es ¿cómo nos maneja la lengua? ¿La lengua nos maneja o nosotros la manejamos a ella, no? Tristemente. Pastor Abraham. Pastor, yo creo que al mencionar lo que el poder de la lengua tiene, debiéramos nosotros de recibirlo con mucha responsabilidad y decir qué voy a hacer, porque decíamos al principio es un problema mundial. Mismo Santiago dice en el versículo 3:2 de Santiago, porque todos ofendemos en muchas cosas. Es decir, nadie se queda sin pecar. Todos ofendemos de muchas cosas, pero, dice, si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Y es tan difícil gobernar la lengua. Y es una pequeña chispa que enciende un gran fuego. Un fuego de maldad. Sí. Porque con una chispita que salga por ahí, empieza una palabra que se diga mal dicha, enciende el fuego. Empieza con un drama. Te digo y me dices, porque ya se encendió el fuego. Y es tan grande lo que puede resultar, que puede venir, se pueden terminar amistades. Los amigos se separan por un malentendido, por una palabra maldicha. Matrimonios también se pueden acabar por eso que se dice. Reputaciones. Una persona pública tal vez o de gran influencia y empezamos a decir cosas, ¿verdad? Que no, se acaba la reputación. Podemos afectar el desarrollo de un niño. Nos etiquetamos, una palabra, su futuro, su autoestima. Una pequeña cosita, una pequeña chispa enciende un gran fuego. Debemos de tener nosotros mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Qué hacer cuando se prende el fuego? ¿Qué hacer cuando ya la chispa se prendió y está produciendo un gran fuego? Detente.
apaga la chispa, apaga el fuego. La lengua está dentro de la cavidad bucal. Que ahí se quede. Cierra los labios, detente. Acaba con eso. Creo que es un buen consejo. Cuando ves que el drama está empezando a crecer, cuando la discusión empieza y no para, cierra la boca. La blanda respuesta. La blanda respuesta quita la ira, ¿no? Para pelearse se necesitan dos. Y si cierras la boca y no, yo creo que puede ser un buen consejo para parar ahí, ¿no? Claro. Y que no vaya más allá, que el daño no se produzca, ¿verdad? Porque esto, una pequeña chispa, enciende un gran fuego. Sí, nosotros aquí tenemos un ejemplo en la lección que es muy interesante, de hecho, ¿no? En San Lucas capítulo número 9, en versículos 51 al 56, dice: cuando se acercó el tiempo en que Jesús había de ser llevado al cielo, afirmó su decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí que fueron a una aldea samaritana a procurar posada, pero no lo recibieron porque tenía aspecto de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y lo consuma como hizo Elías? Vean ustedes el poder de la lengua, ¿no? Sin pensar. O sea, los dos discípulos dañaron a mi maestro. El maestro no había dicho nada. Defenderlo. Vamos a defenderlo porque él no dijo nada, porque nuestro maestro es muy humilde, nuestro maestro es muy sencillo, nuestro maestro es cuidadoso. Pero ¿cómo es posible que no lo aceptaron? Y vean lo que dice ahí: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Y el Señor Jesús, con esa sabiduría, con esa calma, con esa paciencia que siempre le caracterizó, contesta. Entonces él los reprendió, dice la Escritura, les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino a perder la vida de los hombres, sino a salvarla. Y se fueron a otra aldea. Uno debe tener mucho cuidado, porque cualquiera que hubiera escuchado a Santiago y a Juan diciendo esto, oye, estos nos quieren desaparecer, mírenlos, y eso que se creen cristianos. Por eso uno debe tener mucho cuidado en lo que dice, porque esa es la primera reacción de una buena cantidad de gente. No, y eso que dices que eres cristiano, y eso que es, y eso que Jesús vino a salvar. Entonces yo creo que uno debe tener mucho cuidado, y por eso es que la lección inclusive trae este ejemplo, ¿no? Cada que uno habla debiese pensar: ¿voy a dañar o voy a edificar? ¿Cuál de las dos cosas voy a hacer? Bueno, si voy a dañar, por eso la lección dice: hay que controlar el daño, ¿no? Pero yo creo que en lugar de controlar el daño es: no dañes. No dañes, porque cuando tú dices voy a controlar el daño, quiere decir que ya dañaste y ahora voy a ver cómo puedo controlar el daño para que no sea tan grande. O más bien valora el daño antes de hacerlo. Exacto, yo creo que piensa lo que puede venir, piensa cuánto daño puedes ocasionar. Hay personas que a veces hablan de más, y al hablar de más a veces dicen lo que no deben decir, y lo que dicen a veces son mentiras, ¿verdad? Sí. Muchas veces. A veces hablamos sin preguntarle a la persona por qué lo hizo, o por qué estaba haciendo, por qué estaba saliendo de. Yo recuerdo mucho un caso muy interesante de un pastor que se dice que en una ocasión fue al centro de la ciudad. Y en el centro de la ciudad, hace muchísimos años atrás, no había tantos lugares como para que uno entrara con facilidad a utilizar el sanitario, ¿no? Entonces él empieza a buscar el sanitario, porque realmente el organismo le decía que tenía una necesidad fisiológica que había que satisfacerle, y entonces empieza a buscar por todos lados, y busca un lado y nada, hasta que por fin dice: bueno, ni modo, ve un lugar ahí, decía cantina, pero es el único que se le ocurre, así que se mete, ¿no? Y habla con el que está atendiendo y dice: ¿sabe qué? Mire, soy pastor. Yo sé que ni siquiera debías de estar aquí, pero sabe, tengo una necesidad fisiológica. No sabe qué, pásele, padrecito, porque es así le dicen al pastor: pásele, padre. Ya lo meten ahí, entra al sanitario, sale, lo ven. Dice esta anécdota que lo vieron unos feligreses, y al rato empezaron a contar: oye, este pastor le entra, ¿no? Porque lo vimos salir de la cantina.
se empezó a hacer un chismeraje hasta que el pastor tuvo que decir, hermanos, esta es la situación por la que yo entré, y pueden ir a preguntarle al barman, ¿no? Espero que los hermanos se iban pasando, ¿eh? No estaban adentro de la No estaban adentro, iban pasando. Ahora, ¿qué debieron hacer primero los hermanos? Claro, hablar con él. El asunto es que pocos practicamos San Mateo 18, que sería lo que aquí es. Cuando dice, considera el daño que puedes causar, ¿sabes qué? Primero ve, usa Mateo 18. ¿Sabe qué, pastor? Lo vimos salir de ahí. ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? Eso es pensar en el daño que vas a considerar. Considera el daño que vas a producir. Valora. Ok, yo voy y ¿sabes qué? Pastor, ¿qué pasó? Lo vimos salir de aquí. Oiga, ¿usted sí le entra o qué? o no es así. Y el pastor explica y ¡pum! Se acabó ahí. Pero ¿cuánto daño podemos hacer con eso? ¿Qué es lo que dice justamente Santiago cuando está hablando de este asunto en el capítulo 3 y el versículo 6? La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Se halla entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama el curso de la naturaleza, cuando es inflamado por el infierno. Y son palabras tremendas, ¿no? Son durísimas palabras, pero justamente todo eso puede ocasionar, ¿no? Correcto. Es que cuando consideramos lo que puede hacer las palabras, el poder que tienen las palabras para bien o para mal, pues tenemos que considerarlo así como dice Santiago. Porque el pecado se originó en el cielo por una difamación. Y en la tierra por lo mismo. Satanás levantando falso testimonio contra Dios. Y ahí se originó el pecado. Así que la palabra tiene mucho, mucho poder. Por eso es que yo creo que la oración del salmista debiera ser nuestra. Salmo 34:13, ¿no? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Señor, cierra mi boca, ¿no? Y el ejemplo que puso el pastor de los discípulos con el Señor Jesús allá en Samaria, ¿no? Que la querían destruir. Y entonces el Señor apaciguó su sed que estaban ahí. Su espíritu bélico, ¿no? Y se fueron a otra ciudad, dice. Cuando estés acalorado, cuando empieces a hablar y cuando veas que la cosa empieza, vete a otra ciudad, detente, vete a otra ciudad, calma, ¿no? Porque las consecuencias pueden ser fatales. Correcto. Vamos con este pensamiento final, vamos a ir a una pausa, una segunda pausa, y vamos a regresar con esta lección número 7, dominar la lengua. En un momento regresamos. Bien, hemos llegado a la última parte, al final de esta lección número 7, al segmento final. Dominar la lengua es el título. Y hemos ya analizado las primeras dos partes, enseñando con palabras de responsabilidad. Hemos analizado ya también lo pequeño puede causar gran daño. Y vamos a entrar al tercer segmento, que tiene que ver con solo fuente de bendición. Dice la lección, Pastor Abraham, Pastor Isidro, que la calidad del agua depende de su fuente y que por sus frutos los conoceráis. Justamente sucede lo mismo con nuestras palabras, pastor. Pues sí, yo creo que el asunto central, por lo menos en la lección de ahora y en el párrafo de estudio, es el versículo 6. La lengua es un fuego. Ahora, recordemos que el fuego se puede usar de dos maneras: para purificar, ¿verdad? Porque el fuego se usa para purificar o para destruir. Entonces depende del uso que le demos, ¿no? Por eso es que dice, la lengua es un fuego, pero también dice, es un mundo de maldad. Se halla en nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, inflama el curso de la naturaleza, cuando es inflamada por el infierno. Es decir, la lengua mal utilizada puede llegar a causar tanto daño que justamente la gente en ocasiones se puede hasta perder. Por eso es que nosotros le hemos puesto a esta última parte solo fuente de bendición, porque fuente de maldición, ojalá Dios nos libre de ello, ¿no?
y nosotros podamos ser librados de ello. Porque la lección es muy clara. Dice la misma lección, versículo número 9, con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Y es tan fácil hacerlo. Por ejemplo, cuando vamos a la iglesia, al culto, ¿no? O vamos a la oficina, o vamos al trabajo en general, o vamos a la escuela, y vamos manejando nosotros, alguien se nos atraviesa, ¿qué decimos? No le decimos normalmente, Dios te bendiga, ¿no? Una maldición. ¿Verdad? A veces decimos, oye, eres un jumento, ¿no? Fíjate por dónde vas, estás ciego. O sea, y ya lo hablamos inclusive sin pensarlo, ¿no? De manera casi automática. Por eso dice aquí, con ella bendecimos al Señor y con ella maldecimos a los hombres. Y por eso él dice, el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Porque después nos vamos a la iglesia y vamos a adorar al Señor y... Si esto no debe ser así, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Tu boca, tu lengua, solamente deben ser una fuente de bendición. Amén. No otra cosa. Amén. Que se pueda malinterpretar, ¿no? Claro que sí. Nada fácil, pastor. No, ya hemos dicho constantemente que no es fácil, ¿no? Porque ya hemos dicho que hemos de escoger las palabras que digamos. Pero debemos poner atención hasta en el tono en que lo decimos. La manera en que lo decimos. No tan solo qué vamos a decir, sino cómo lo vamos a decir. Esto es importante. Un buen tono, buenas palabras en un buen tono, vendrán de una fuente santificada, purificada. ¿Y cómo podemos, ya hemos dicho, cómo podemos purificar esa fuente? Pues leyendo la santa palabra de Dios. Porque la palabra de Dios escrita tiene mucho poder, ¿no? Y la palabra escrita, leyéndola, puede purificar nuestras palabras. Primero nuestros pensamientos y luego nuestras palabras. Así que entonces la forma como hablemos y la forma en cómo lo digamos, dice de dónde vienen esas palabras, cuál es la fuente de las palabras que digamos. Pastor Abraham, y el poder del testimonio. Imagínate cada uno de nosotros que vamos a la iglesia, que alabamos al Señor, y que después la gente nos escuche, pastor, nuestras palabras, hablando bromas de mal gusto, palabras frívolas, poniendo apodos. Pastor, también tiene mucho que ver con el poder del testimonio que damos. Sí, pastor, yo a la nota, a la primera el primer párrafo de la nota del viernes, yo le puse transformadores de entornos. Cuando un cristiano llega a un lugar donde se están haciendo bromas pesadas o se están diciendo palabras no buenas, la presencia de un cristiano debiera transformar el entorno. Amén. Y que se cambie la manera de cómo se está platicando. Dice este parrafito, cuando estamos en compañía de aquellos que se permiten una conversación frívola, es nuestro deber cambiar, si es posible, el tema. Con ayuda de la gracia de Dios deberíamos tranquilamente dejar caer una palabra o introducir un tema que cambie el giro de la conversación hacia un cauce provechoso. Podemos cambiar entornos, podemos cambiar pláticas, ¿sí? Se están diciendo cosas vanas, sin importancia, hay que dejar caer una buena palabra, una buena frase, una buena oración para que cambie todo. Amén. ¿No? Eso es importante, yo creo que lo podemos hacer. Y la lección dice que el pecado siempre va a traer tristeza. Cuando digamos una cosa mala y ya después nos damos cuenta del efecto de esa palabra mala, pues va a traer tristeza tanto al otro como a nosotros. Vayamos a arreglarlo. Sí, hay que arreglarlo, hay que tratar de, como decía el pastor, pues no hacer el daño. Primeramente debemos buscar no hacer el daño, porque dice, debemos pedir poder para alcanzar la victoria. Cerrar nuestra boca y no proferir palabras malas. Es mejor eso que después pedir perdón por el daño que hemos hecho. Claro. Así que entonces pidámosle al Señor que cuide nuestra boca,
nosotros alimentemos nuestra mente de la palabra de Dios, para que después no estemos pidiendo perdón a cada rato, ¿verdad?, por lo malo que hacemos. Y porque a veces pedimos perdón, pastor, pero las heridas que se abrieron con las palabras, ya ni el tiempo las borra. Sí, yo creo que justamente aquí es donde una de las partes importantes que nosotros debiésemos recordar es que, así como las Sagradas Escrituras dicen en el versículo número 8, dice, pero ningún hombre puede dominar la lengua, un mal irrefrenable. Aquí habla de que es algo inconstante, incontrolable, algo que el ser humano no puede dominar, y así parece que es el dominio de la lengua, ¿no? Nadie puede dominar su lengua, así como nadie a veces puede dominarse a sí mismo. Si nosotros no estamos confiados en el Señor, nunca podremos controlar nuestra vida, porque Dios tiene que estar al control de nuestra vida también. Amén. Ahora, si el Señor Jesucristo está al control de nuestra vida, ¿qué es lo primero que Él va a controlar? Pues nuestra lengua, ¿no? Porque lo primero que Él va a controlar ahora sí va a ser nuestro cerebro, nuestra voluntad. Y entonces vamos a pensar mucho más antes de hablar. ¿Verdad? Por eso es que esto está en mucha conexión con lo que ya veíamos antes. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Eso está bien relacionado. Si vemos cómo es que va edificando Santiago de una manera genial, ¿no?, inspirado por el Espíritu Santo. Si debe ser tardo para hablar. Ahora aquí te da las razones. ¿Por qué debe ser tardo para hablar? Porque cuando hablas sin que pienses, no te está dominando el Espíritu Santo. Tú solo estás tratando de hablar y las emociones te van a dominar, y tus emociones pueden hacerte que digas lo que no edifica. Y eso sí es un gran problema. Me gusta ese concepto, pastor. No puede un árbol bueno dar frutos malos. Tenemos que estar unidos a Cristo para que realmente nuestros frutos estén acordes, ¿no? Por eso es que no podemos nosotros estar en esa paradoja. Bendecir, alabar, maldecir, dañar. No, la gente tiene que ver en nosotros hombres y mujeres guiados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Me parece que ese es el punto clave, ¿no? Claro que sí. Pastor Abraham. Sí, por último, pastor, pudiéramos citar el Salmo 141, versículo 3. Y creo que debiera ser nuestra oración. Señor, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios. Amén. ¿No? Yo creo que son palabras de un hombre que entendía el peso de las palabras. Un hombre que entendía que una pequeña chispa puede encender un gran fuego. De un hombre que comprendía que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, en la palabra. Por eso es que él dice, Señor, guarda mi boca. No dejes que hable de más. No dejes que hable mal. No dejes, Señor, que mi boca diga palabras que ofendan al prójimo. Guarda la puerta de mis labios. Que esa puerta de los labios se abra solamente cuando se debe de abrir. Y que cuando se abra bien, pronunciando palabras solamente de ánimo, de esperanza para los demás. En este contexto de esta petición, ¿pasó? Sí, yo creo que podríamos recordar las palabras de Jesús, ¿no? Jesús nuestro Señor en San Lucas 6:28 decía, bendecid a los que os maldicen. Y después en Romanos 12:14, San Pablo dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Correcto. Qué cosas tan complicadas, ¿no? Y en este contexto yo creo que vale la pena despedirnos, el tiempo se nos ha ido, y creo que vale la pena dar algunas palabras finales, ¿verdad? En este contexto tan hermoso de las palabras bien pronunciadas y que el Señor guarde también nuestra boca. Pastor Isidro. Yo nada más invitar a los hermanos para que todos juntos le pidiéramos al Espíritu Santo que nos guíe y que cuando hablemos palabras de bendición, que nuestras palabras justamente puedan ser como manzanas de oro, bandejas de plata,
para que sea la palabra dicha como conviene. Amén. Muchas gracias, Pastor Isidro. Pastor Abraham. Pastor, la palabra de Dios tiene poder para transformar. Leamos la santa palabra de Dios para que ella influya sobre nuestros pensamientos santificados puedan influir sobre nuestras palabras y que las palabras influyan sobre nuestras acciones y podamos tener, como la fuente santa, también podamos ser santos nosotros. Amén. Gracias, Pastor Abraham. Hermanos, quiero despedirme con este concepto final que mencionamos. La calidad del agua será el resultado de la fuente. Y si esa fuente viene de un manantial puro, así serán también los resultados de esa agua. Ojalá que nosotros, unidos a Cristo, podamos ser purificados en pensamientos, palabras y acciones. Que Dios les bendiga. Los esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos hasta la próxima. Dios les bendiga.